Muy buenas tardes para todas y todos. Iniciamos hoy la sesión de la Cátedra Libre, en la cual hoy vamos a trabajar alrededor del tema de la música y la movilización ciudadana. Tenemos dos invitados que han trabajado el tema de tiempo atrás, son ellos Andrés Gómez Ospina y el profesor Jorge Gabriel Rodríguez, pero antes de presentarlos a ellos y presentar la temática, queremos hacer este homenaje a las víctimas de la movilización social, en particular del último tiempo. Esta presentación que vamos a hacer hoy es una composición de la escritora mexicana Vivir Quintana, interpretada inicialmente por Mon Laferte, y con una adaptación hecha para Colombia de Natalia Rojas, y las intérpretes son La Cobo, Brina Coya, May Cinnamon, Ángela María Muñoz y María Elena Anchico. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir, eh, permítanme un momentico, comparto la pantalla y hacemos este homenaje a las víctimas, en particular en esta ocasión a las mujeres, víctimas de la violencia desbocada del Estado. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. Rosa Elvira, Alejandra y soy Juliana. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muelas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Todas las compas luchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayú defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor.
Bueno, esta era la presentación que teníamos para hoy. Eh, entonces ahora sí hagamos la presentación de nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, nos acompaña Andrés Gómez Ospina. Él es sociólogo egresado de nuestra escuela de la Universidad de Caldas, maestrante en estudios en educación. Él viene desde hace algunos años trabajando como en su creación del blog de Tiple Colgado desde 2009. Es el creador del programa también Aprendamos de Nuestras Músicas y ha participado en distintos eventos de la música andina colombiana como corresponsal de prensa y como investigador y ha dictado la conferencia Historia de Colombia y Músicas Colombianas en diferentes espacios académicos. Luego el profesor Jorge Uriel Rodríguez López, inicialmente licenciado en Biología y Química, pero también luego en Música y especialista en computación para la docencia, magíster en Educación, es profesor titular de la Universidad de Caldas, ha sido director del programa de música de la misma universidad y de las agrupaciones Acentos, Orquesta Típica Contrastes y Chorombia. Mientras estuvo en la dirección del programa de música en la universidad, recibió la medalla al mérito Daniel Uribe Uribe por parte de la Corporación Encuentro Nacional de Tiple, Cortiple, por sus aportes permanentes en este instrumento y a la música andina colombiana. El concierto de la canción social ha sido también uno de los espacios de defensa de la educación pública. Quisiera, antes de darle la palabra a Andrés y al profesor Jorge Uriel, expresar mis agradecimientos a Alejandra Lenis Mendoza y María Camila Abril Cárdenas y en general al equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, quienes en las últimas sesiones nos han acompañado con su colaboración en las piezas publicitarias. Entonces, muchas gracias a ellas y al equipo de comunicaciones. Eh, Andrés, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación a este espacio de la Cátedra Libre. Profesor Carlos, buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Pues nada, un placer estar en este espacio para pues hablar un poco de la música dentro de los procesos sociales también y cómo está absolutamente ligado y que no es nada nuevo, afortunadamente. Pero pues yo específicamente voy a hablar de algunas propuestas musicales que han salido en el marco de las movilizaciones o que tienen algún tipo de conexión precisamente con temáticas generadas también, ¿no? Entonces va a ser un recorrido por algunas músicas colombianas, especialmente con algún punto desde lo andino, pero pues también, digamos, va a aparecer algo de Adriana Lucía, que es lo que el artista, pues desde la música por lo menos más representativa, pues que ha cargado la bandera de todo el proceso de movilización pues en los últimos años, ¿no? Entonces, pues más adelante, digamos que pues les iré mostrando algunas canciones y pues iremos conversando alrededor de lo que veamos también. Bueno, profesor Jorge Uriel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido a la Cátedra Libre. Gracias, Carlos. Es con mucho gusto, pues. Me parece muy interesante que este espacio permita hacer una disertación en torno a lo que es la música en las movilizaciones sociales y presentar algo de mi experiencia en ese respecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a proceder entonces de la siguiente manera. Vamos a iniciar con la presentación de Andrés, alrededor de 35 o 40 minutos, luego el profesor José Riel, y esperamos si las personas que se han ido sumando y que se sumarán a la transmisión, tanto por este espacio de Google Meet como por el Facebook Live, pues veremos si hay alguna pregunta luego en las intervenciones de los dos participantes. Entonces, Jorge Andrés, muchas gracias de nuevo y tiene la palabra. Ok, bueno, profesor, muchas gracias. Y bueno, pues conectando con el tema del homenaje a las víctimas que se hizo hoy sobre las mujeres, quiero presentarles a una cantautora huilense que se llama Carolina Ramos. Ella, toda su obra en general, casi que podríamos hablar mucho rato sobre Carolina, hace unas composiciones de temáticas sociales muy interesantes que quiero compartirles. Entonces hoy una canción que se llama Grito, ya les voy a compartir y después veamos el video, entonces yo les
entonces, a ver, una pestaña. Una pestaña. Un segundo. Listo, esta es compartirlo de la pestaña. Ya lo ven ahí, ¿cierto? Voy a abrir entonces a maximizarlo. Sí, está Ahora sí. cargando. Listo, perfecto. Entonces vamos a escucharlo entonces. La hija, la madre, la amiga, la tía, trabaja en la escuela o en la policía, la que no conoces, también la vecina, la abuela, la profe y todas las niñas. Debemos un grito que sane la herida de aquellas que atan y dan por perdidas, nos siembran el miedo y allí de rodillas nos cubren de muerte, nos tiran la vida. Tenemos que cuidarnos con la fuerza de la unión y que se sienta el grito por toda nuestra nación, porque ayer nos mataron a Juliana y Salomé, pero la próxima víctima puede ser suya también. Tenemos que cuidarnos con la fuerza de la unión y que se sienta el grito por toda nuestra nación, porque ayer nos mataron a Juliana y Salomé, pero la próxima víctima puede ser suya también. Demos un grito que sane la herida de aquellas que atan y dan por perdidas, nos siembran el miedo y allí de rodillas nos cubren de muerte, nos tiran la vida. Tenemos que cuidarnos con la fuerza de la unión y que se sienta el grito por toda nuestra nación, porque ayer nos mataron a Juliana y Salomé, pero la próxima víctima puede ser suya también. Tenemos que cuidarnos con la fuerza de la unión y que se sienta el grito por toda nuestra nación, porque ayer nos mataron a Juliana y Salomé, pero la próxima víctima puede ser suya también. Tenemos que cuidarnos con la fuerza de la unión y que se siente el grito por toda nuestra nación, porque ayer nos mataron a Juliana y Salomé, pero la próxima víctima puede ser suya también.
Bueno, ahí veíamos, como les contaba, el caso de Carolina Ramos. Esa es una de sus muchas obras. De hecho, hay una que se les recomiendo, que es sobre Rodrigo Lara, Rodrigo Lara Bonilla, ¿no? Bien interesante también como lo que logra Carolina en su exploración y en su búsqueda de generar a partir de la música andina colombiana. Lo que escuchábamos anteriormente era un bambuco, veíamos la interpretación del tiple, y es interesante cómo las músicas tradicionales son un puente importante para la expresión de la ciudadana, pero no solo también, desde lo rural también, y pues no es, yo les decía ahorita, o sea, no es nada nuevo, por fortuna, ¿no? Siempre la música se ha expresado de distintas maneras. La música andina colombiana, por ejemplo, recordando fácilmente, habría que ver las obras, por ejemplo, del maestro José A. Morales, que hay un bambuco que se llama El Corazón de la Caña, donde hay una denuncia social sobre la matanza de unos corteros de caña, y él con unas palabras muy precisas, sin hacer una alusión directa, sí se entiende un poco el tema, o una ayer me echaron del pueblo. Siguiendo con las mujeres, es curioso que para hoy hay un mano a mano entre hombres y mujeres, llamémoslo así, bien interesante, siendo pues las mujeres mucho más preponderantes. Les hablaba ahorita de Adriana Lucía. Adriana Lucía, una cantante de música del Caribe, que ella empezó en el vallenato, que después de Patricia Terán diría yo que es una de las grandes intérpretes del vallenato, y empezó ahí, pero fue profundizando en una búsqueda y llegó al porro sabanero, dándole una interpretación bien valiosa, porque toma elementos de la música tradicional, pero toma elementos del rock y el funk también, y los pone en diálogo de alguna manera, y pues hace una propuesta muy particular. Y dentro de todo el proceso de las movilizaciones, ella hace un aporte muy valioso. Entonces les quiero compartir una obra que se llama No hay una vida que nos duela, que no nos duela. Entonces les voy a compartir ahora aquí, listo, a ver por este lado. Entonces miren que este es el video oficial, ¿no? Dice, esta pieza de memoria colectiva se construye gracias a la mirada de artistas audiovisuales que están registrando lo que sucede en las calles de Colombia desde el 28 de abril de 2021. Entonces digamos que esto es una obra pues relativamente reciente, y vamos a ver entonces a Adriana Lucía. No hay una madre que no la llore. ¿Para qué sirven los argumentos cuando hay dolor y no puedo verlo? La indiferencia es una condena. Que me duela cuando a ti te está doliendo, aunque no viva lo que estás viviendo. Que pueda reflejarme en tus heridas, estar contigo en la primera línea. Mi canto grita libertad, las voces no se callarán, resistirán. En las montañas y en los ríos que han caminado en el olvido, se cantarán, se escucharán. Un canto nuevo que ha nacido. ¿Para qué sirven los argumentos cuando hay dolor y no quiero verlo? No puedo verlo. Que me duela cuando a ti te está doliendo, aunque no viva lo que estás viviendo. Que pueda reflejarme en tus heridas, estar contigo en la primera línea. Mi canto grita libertad, las voces no se callarán, resistirán.
muerto nuevo que ha nacido. No hay una vida que no nos duela. 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 Bueno, como les decía, Adriana Lucía ha hecho un aporte muy importante, incluso desde la música comercial, ¿no? O sea, Adriana Lucía es una mujer, no sé si en este momento está grabando con Sony Music o con quién, pero sí es, digamos, fue la misma disquera de Carlos Vives y está como muy metida, digamos, en el ámbito comercial, y ese respaldo que ella dio a todo el proceso de movilización fue bastante significativo. De hecho, ella empezó a generar un espacio muy valioso con un actor que se llama Santiago Alarcón y con Julián Román, otro actor, y hacían unos lives y empezaban a invitar a las personas de las zonas donde donde había movimientos pues sociales y tal, y pues lograron pues mostrar mucho lo que estaba pasando, especialmente en toda la época de Puerto Resistencia en Cali, lograron visibilizar cosas que estaban pasando muy serias que los medios comerciales pues no estaban pasando. Vamos ahora a ver una propuesta musical relativamente reciente que se llama los Rolling Ruanas, que hacen en el formato de carranga, que es requinto, tiple, guitarra y guacharaca, pero con un estilo muy particular porque lo fusionan con rock y tienen muchos elementos del rock, pero su interpretación no deja de ser carranga y realmente han hecho un trabajo muy interesante porque han acercado a muchas personas a las músicas tradicionales, especialmente, digamos, en este caso, la carranga, y también ellos han dicho cosas bastante importantes. De los Rolling Ruanas, como antes de poner el video de ellos, la gente lo recuerda mucho porque ellos empezaron a hacer unos covers de los Rolling Stones en formato de carranga. Ellos tenían un grupo de carranga y un día ensayando y jugando y tal, porque ellos lo mencionan así, les salió Toxicity y empezaron a tocarlo. Pues de hecho, en algún momento se comentó que podían ser los teloneros de los Rolling Stones cuando vinieron a Colombia, pero pues al fin pues eso no pasó. Entonces vamos a ver de los Rolling Ruanas, les voy a mostrar una canción que se llama Duélale a quien le duela. Tiene una crítica social de fondo muy clara. Vamos a escuchar la canción y digamos que quien la escucha puede sacar sus conclusiones y de dónde viene también el tema, y hace un llamado también como frente a la educación, ¿no? Entonces vamos a verlo acá. No es tanto el video, es decir, no hay un video, es el audio que ellos tienen subido a YouTube. Hoy me levanté con ganas de llorar, porque por estas tierras lo que el pueblo se suda al ir a camellar, se va para la guerra. Hoy me levanté con ganas de llorar, porque por estos lares hay cada vez más balas para disparar y menos hospitales. Dicen por estas tierras, duélale a quien le duela, hay plata para las armas y no hay para hacer escuelas. Dicen por estas tierras, duélale a quien le duela, hay plata para las armas y no hay para hacer escuelas. Hoy me levanté con ganas de llorar, porque los más ampones
se olvidan de su sangre para chicanear sus ínfulas de chapetones. Hoy me levanté con ganas de llorar, porque en este momento la vida importa menos que su majestad. Es del puto monumento, dicen por estas tierras, duélale a quien le duela, hay plata para las armas y no hay para hacer escuelas. Dicen por estas tierras, duélale a quien le duela, hay plata para las armas y no hay para hacer escuelas. Por estas tierras, duélale a quien le duela, hay plata para las armas y no hay para hacer escuela. Lo poco que cuesta un rifle y lo bonito que suena, lo mucho que cuesta un rifle y los tanjeros que truenan. Dicen por estas tierras, duélale a quien le duela, hay plata para las armas y no hay para hacer escuela. Lo poco que cuesta un rifle y lo bonito que suena, lo mucho que cuesta un rifle y los tanjeros que truenan. Dicen por estas tierras, duélale a quien le duela, hay plata para las armas y no hay para hacer escuela. Lo poco que cuesta un rifle y lo bonito que suena, lo mucho que cuesta un rifle y los tanjeros que truenan. Dicen por estas tierras, duélale a quien le duela, hay plata para las armas y no hay para hacer escuela. Lo poco que cuesta un rifle y lo bonito que suena, lo mucho que cuesta un rifle y los tanjeros que truenan. Bueno, es importante mencionar que este grupo tiene serias influencias pues, y muy profundas del maestro Jorge Velosa, ¿no? De hecho, hay una frase que ellos citan ahí todo el tiempo, ¿no? Dice, lo bonito que suena un tiple y lo poquito que cuesta y lo mucho que vale un rifle y lo ojeros que truena, ¿no? O sea, esa es una frase muy recurrente del maestro Jorge Velosa, que también, o sea, podríamos también hacer otra conversación aquí a partir del maestro Jorge Velosa de todo lo que ha hecho por no solo la visibilización de las músicas campesinas y de la realidad del campesino colombiano, especialmente el campesino de la zona cundiboyacense, sino también en lo que ha narrado, ¿no? No solo, a veces hay un cliché muy fuerte aquí que se cree que las historias de Jorge Velosa son solo de carácter rural, y realmente que hay mucha denuncia social de fondo, hay visibilización de distintas problemáticas, ¿no? Entonces es importante reconocer al gran maestro Jorge Velosa como uno de los inspiradores a cualquier cantidad de agrupaciones, y pues los Rolling Ruanas son uno de ellos. Ahora vamos a ver un grupo, de hecho es una persona de Manizales, se llama La Muchacha, aquí en el escenario de Manizales es muy conocida, y es una canción que hace con Lucio Fiulet, que es un cantautor nariñense, muy buen músico, un tipo muy talentoso, con unas canciones realmente muy bonitas, y tiene una canción juntos que vamos a ver, que se llama Nunca Callar. Entonces les voy a compartir y después, digamos, les explicaré un poco musicalmente y qué pasa, qué hicieron entre ambos. Vamos a ver acá. Entonces vamos a ver, listo. Para resistir, libertad para elegir, vida para despertar, para darlo todo y nunca callar. Fuerza para resistir,
para despertar, para darlo todo y nunca callar. La rueda violenta de todo este sistema que por plata aprieta la sangre, la tierra, que en las avenidas ardan las tanquetas, que seamos manada, la leche y la beta, semilla y mazorca, alimento y memoria, sancocho de leña que alcance pa' todas, sancocho de leña, ay, 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 que alcance pa' todas. Fuerza para resistir. Fuerza, fuerza para resistir. Libertad para para despertar, para darlo todo y nunca callar, nunca, nunca. Fuerza para resistir. Respira la calle. Libertad para elegir. Respira tu hermana, respira tu cuerpo. Vida para despertar, para darlo todo y nunca callar. Bueno, de Lucio Fullet hay que decir que buena parte del aporte musical que él hace es desde las músicas tradicionales del sur colombiano. Ha compuesto pues muchos bambucos sureños, el San Juanito, que es también una herencia muy latinoamericana, muy suramericana, pero especialmente tiene mucho bambuco sureño y muchos son sureños. Lo que hizo aquí con La Muchacha es una fusión un poco en la guitarra, una parte ahí armónica de esos ritmos del sur. Eso es uno de los grandes aportes de Lucio Fullet, pero lo mismo, fusionando. Les recomiendo, muchas canciones. Hay una versión, él tiene una canción muy bonita, si no estoy mal, es un bambuco sureño, que se llama Una Pena, que tiene muchas versiones, pero la versión que hizo con el quinteto Leopoldo Federico, que es un quinteto colombiano que en un formato de tango, que pues ha hecho tangos y todo, pero también ha hecho una apuesta ahí por las músicas colombianas, especialmente por la música andina colombiana, pero de eso ya también es harina de otro costal, llamémoslo así. Entonces vemos cómo estas son canciones que han ido saliendo dentro del proceso de las movilizaciones, pero si quieren ahorita podemos ver un poco antes lo que ver algo de José A. Morales si desean. Vamos, profesor Carlos, ¿cómo estamos de tiempo? A ver si alcanzo a mostrar otra canción de La Muchacha que tiene un contenido. Sí, Andrés, no hay problema, tenemos 9 minuticos todavía. Perfecto, para alcanzar a hacer el cierre entonces. Entonces vamos a ver una canción de La Muchacha que se llama No a Sara. Es una canción, ya ahora sí, un poco contestataria y hay una crítica y es también canción muy de movilización, lo van a ver por qué. Entonces vamos a ver. Okay. A mí no me asara su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa.
porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan, ni a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Bueno, vemos que en esta canción hay una postura en contra de la policía pues muy abierta y muy simbólica también, y tiene un elemento bastante interesante, que es una canción muy llamémoslo así, como una jerga muy juvenil, muy contemporánea, ¿no? O sea, tengo un combo azaroso, o sea, está hablando de un grupo que respalda, ¿cierto? Entonces es interesante cómo es una canción muy directa, refiriéndose a la policía, refiriéndose a todo, como todo lo que pasa, la represión, y también hay una canción, es una obra muy de resistencia, ¿no? Es un llamado a la resistencia, y en términos muy coloquiales, muy de los jóvenes de este momento, lo cual es bastante interesante, y de ahí como que la importancia que ha tenido la muchacha en los, pues digamos que creo que casi 2 años hacia acá, cuando la descubre Lucio Fulet precisamente, y la empieza a visibilizar en varios escenarios. También es importante que hay muchas mujeres en este momento interpretando canciones propias y de una línea social, digamos una Marta Gómez, entonces María Mulata, Victoria Sur, Luz Marina Posada en la música andina colombiana es sin duda uno de los grandes referentes también, y si fuéramos un poco más en lo latinoamericano, habría que hablar de Susana Vaca, por ejemplo, que hace músicas afroperuanas, que es una propuesta musical realmente bellísima. Entonces, pues nada, esto fue como a grandes rasgos. Quería compartir algunas cosas que han salido durante el último año, llamémoslo así, del proceso de las movilizaciones, que habría muchísimo por mostrar. Hay
De hecho, hay mucha música oculta también, ¿no? O sea, no sabemos qué, o sea, yo creo que no alcanza uno a cubrirlo todo, pero afortunadamente las redes sociales han sido un vehículo muy importante, ya que esta música no llega a ser comercial, no llega a las disqueras, o no cuentan con grandes producciones, digamos, o un músculo financiero detrás, y más pues con lo que están diciendo, ¿no? Pero pues eso es importante, como plataformas como YouTube son tan importantes para esta visibilización. No sé si el profesor Carlos tenga alguna pregunta o comentario. Pues Andrés, muchas preguntas, muchos comentarios, pero preferiría dejarlos para luego, para poder escuchar al profesor Jorge Uriel. Te agradezco tu participación y el tiempo, digamos, que nos has dedicado. Escuchemos primero al profesor Jorge Uriel, porque efectivamente sí hay muchos comentarios que quisiera hacer. Entonces, mejor primero, profesor Jorge Uriel, tiene usted la palabra. Gracias, Carlos. Muy bien, Andrés. Creo que tratamos de hilar entonces esta charla, en torno a la música y la protesta social o la movilización social. Podríamos referirnos a que lo presentado por Andrés es lo de actualidad. Yo voy a hacer un histórico de lo que ha sido todo este movimiento en el que se involucra la música hacia los temas sociales. Voy a iniciar a partir de una presentación entonces. A ver. No tengo. Ahí voy a abrir mi presentación. ¿Ustedes quiénes son? ¡Los pueblos originarios! ¡Originales, no originarios! ¡Nunca me tienen en esta murga! Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar. Suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, entre los mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguir lo que era muy claro no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Muy bien, quería introducir esta charla, esta pequeña disertación con esa comparsa de los carnavales de Uruguay, precisamente para hacer referencia a la importancia que ha venido cobrando el lenguaje musical en las manifestaciones de protesta social. Incluso en las festividades, como pueden ver, estos son los carnavales que se realizan generalmente a principio de año por todo el mundo. También son utilizados como espacio para presentar la protesta como tal. Más adelante les haré más referencia en detalle a lo que es este tipo de carnavales. Por lo pronto, quiero llamar la atención sobre el hecho de que la música es un lenguaje, que como tal, un lenguaje de los seres humanos, pero que está más dirigido a la sensibilidad del hombre.
En tal sentido, pues tiene una connotación de mucha subjetividad. Sin embargo, cuando la música, los sonidos musicales se asocian con la palabra, pues el mensaje es como más claro, y eso es precisamente lo que se ha utilizado en la protesta social, en los movimientos sociales, para que a través del lenguaje musical presentar las demandas que en su momento se están dando y han cobrado mucha fuerza, sobre todo en las movilizaciones últimas que se han hecho en nuestro país, pero todo eso tiene un histórico, o sea, no es, es una novedad de pronto para nuestros movimientos recientes, pero no es precisamente algo que se esté haciendo solamente en estos años, porque tiene unos antecedentes bastante grandes. Empecemos por hablar acerca de la canción protesta, el movimiento de, pues hablar de movilización social y no referirnos a la canción protesta, pues creo que sería muy equivocado, pues hay que hacer una referencia histórica en torno a esto. Se comienza a hablar de la canción protesta y se da cuando uno hace una consulta respecto de la misma, siempre nos ubican a nivel de los Estados Unidos, como en la década de los 30, donde nos dicen que más o menos por esa época es donde se comienzan a dar canciones y manifestaciones en este sentido. Y cuando las ubicamos a nivel de Latinoamérica, pues las ubican generalmente en la década de los 60, los 70, en particular cuando casi todos los países de Sudamérica tenían gobiernos que eran dictaduras militares. Y en particular, pues la dictadura grande, fuerte, que se dio en la década del 70, básicamente el golpe militar de Chile en el año 73, y en el cual pues grandes artistas y el gran símbolo de lo sucedido allí es Víctor Jara, que aparece en la gráfica con su esposa y sus hijas, que fue torturado de la manera más sin misericordia por parte de los militares chilenos y precisamente por sus canciones, ¿no? Y por su ideal. Pero hay que recordar que en ese momento había un movimiento popular que había colocado presidente a Allende, y que precisamente ese movimiento político estaba fundamentado en un movimiento social de izquierda. Eso es lo que ataca con mucha fuerza esa dictadura militar, ese movimiento militar apoyado obviamente por Estados Unidos. Es el símbolo de toda esa situación social que se da en ese país, lamentablemente, porque fue, como les dije, torturado y asesinado de la manera más vil, es Víctor Jara. Hago una referencia a una de sus canciones que es muy popular, fue muy popular en nuestro país en las voces del dueto de Ana y Jaime, y aquí les voy a presentar precisamente algunos de los ensambles que en su momento hicimos con la orquesta típica en los conciertos de homenaje a la canción social. Todos los ejemplos que vaya a colocar los voy a hacer realmente cortos porque son ejemplificaciones del discurso, no son precisamente, la idea es no es mostrar toda la canción. Aquí donde el sol calienta, usted está acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no está ni chicha ni limona, se la pasa manoseando carambas ambas sin dignidad. Usted no está ni chicha ni limona, se la pasó manoseando carambas ambas sin dignidad. No fuiste tratando el sol, mira que se está quedando, usted queda más pegado, se quería doñar del baile, que cada los alfaquines bailó, que se les escape, que cada los alfaquines bailó, que se les escape. Usted no está, ni chicha ni limona, se la pasa manoseando carambas ambas sin dignidad. Usted no está. Muy bien. A pesar de que se coloca la canción protesta fuerte a nivel de Latinoamérica en la década del 60 y 70,
Si miramos en las músicas que se hacían en Latinoamérica y por todo el mundo, fundamentalmente las músicas que se hacían en español, pues encontramos versiones de otros autores con canciones con sentido social. Precisamente por eso llamo la atención en torno a este gran artista integral que tuvo Argentina, Enrique Santos Discépolo, que era un actor, era compositor, cantidad de cosas, director, y algo que se destacó mucho en su vida fue su condición política. Era un peronista a carta cabal que defendía las ideas del peronismo, pero desde la década de los 30, porque estamos hablando de su famoso tango Cambalache, que vamos a escuchar un poquito de una versión que hicimos. Ese tango sale a la luz pública para una película que se llamaba El alma del bandoneón, ¿sí? Y que es grabada en el año 1937. Entonces, desde mucho antes, a la referencia a la música protesta ubicada en la década de los 60, ya se hacían canciones con este sentido. Escuchemos, por ejemplo, voy a hacer una referencia a dos de las canciones que nosotros hemos interpretado con la orquesta típica a contrastes de este gran compositor. Primero Cambalache, escuchemos un rato, un corto lapso de la canción, y luego Tormenta. Son canciones que no pierden vigencia y que fueron, imagínense, unas canciones que ya van a cumplir casi 90 años y todavía siguen vigentes. Lo pone a uno a pensar en torno a la condición humana. La siguiente canción de Enrique Santos Discépolo está referida a un reclamo que hace él con su canción a Dios, en torno a que si yo soy una persona buena, ¿por qué me va mal en la vida? Y los que son malos, ¿por qué les va bien? Y son canciones que hacía este personaje en su momento reconocido como el filósofo del tango. Entre relámpagos perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. No sirve para vivir. Yo siento que mi juez es tan tarea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno, que el hombre vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir.
mensajes de esta canción. Obviamente de esos compositores reconocidos como cantautores, la mayoría fueron muy perseguidos por los gobiernos de turno, ¿sí? Muchos de ellos tuvieron que huir de sus países para guardar sus vidas. Sigamos aquí adelante y hablemos acerca de algo de lo que me llama mucho la atención, lo que pasó en España, porque en la dictadura franquista aparece este personaje, Chicho Sánchez Ferlosio, un cantautor dedicado a componer en contra del gobierno franquista y a llamar la atención sobre las desigualdades que se daban en ese momento con un gobierno de ultraderecha. Lo curioso es que Chicho Sánchez Ferlosio era hijo de un dirigente político de ultraderecha, el presidente de uno de los partidos que más apoyaba al gobierno Franco en ese momento. Entonces, obviamente, este cantautor tenía que hacer todas sus composiciones a escondidas. De hecho, se iba a grabar a otro país y las interpretaciones llegaban en long plays, en discos de LP o discos de acetato a España, en donde la juventud se repartía, pues obviamente, esos discos para poderlos escuchar a escondidas, y llegaban escondidos en carátulas de villancicos o de otro tipo de canciones que nada tenían que ver con lo que iba dentro del acetato. Escuchemos una de las canciones que se le atribuyó aquí por mucho tiempo en Latinoamérica a Víctor Jara, pero realmente esta canción es de Víctor Sánchez Ferlosio, porque la confusión era que Víctor Jara había hecho una versión de esta canción. Entonces, como casi todo lo que hacía Víctor Jara era en composiciones propias, también creyeron que esta canción era de él, pero no, era de este señor. Escuchemos una parte de la versión que hicimos en uno de los conciertos, homenaje a la canción social. La versión que presentó Víctor Jara la presentó no como La hierba de los caminos, sino como Que la tortilla se vuelva. Bien. Fueron muchos los cantautores que hicieron difusión de la canción social o la canción protesta, pues tuvo muchas denominaciones. La canción de autor también se le llamó mucho. Casi en todos los países hubo representantes de este tipo de música, la canción social. Y en particular Chile pues tuvo varios integrantes muy fuertes en la presentación de estas producciones, en particular pues porque lo vivían en carne propia, lo que era una dictadura militar, un golpe de estado tan violento como el que sufrió Santiago de Chile y todo el país.
en el año 73. Menos mal, en ese momento agrupaciones como Quilapayún o Inti Illimani estaban por fuera del país y se salvaron. No corrieron la suerte que sufrió Víctor Jara y otros artistas de la época. Estaban por fuera del país y obviamente no pudieron regresar hasta que la dictadura cesó. Pero mucha de la producción que se hizo en ese momento, estas grandes agrupaciones generalmente se radicaron en Europa. Inti Illimani estuvo, creo que en Italia, mientras que Quilapayún estaba en Francia, creo, pero hacía muchas giras, tanto en Europa como por Sudamérica, en tanto los gobiernos les permitieran, obviamente, entrar a los países, porque eran músicos y artistas muy perseguidos. Una de las canciones más populares, que casi que es una canción emblema de las movilizaciones sociales, es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, una canción cuyo texto fue compuesto por Sergio Ortega Alvarado, uno de los integrantes de Quilapayún, y la musicalización pues llega por parte de participación de varios integrantes de la misma. Él cuenta que la canción, el origen de la canción parte de esta frase, el pueblo unido jamás será vencido, y que se la escuchó a un muchacho en una manifestación, pero la referencia es que es precisamente al líder colombiano Jorge Eliezer Gaitán a quien se le atribuye esta frase en uno de los tantos discursos que él hacía. Escuchemos un poco de la versión que hicimos en algún momento, un concierto de canción social que hicimos en la Universidad Nacional. Vamos a triunfar, banderas de unidad, y tú no vendrás marchando y así verás tu grande bandera florecer, de pronto amanecer, la vida que vendrá, de marchar, el pueblo va a triunfar. La vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, que nunca mi voz de combate se alzará, canción de libertad, donde existe la patria vencerá. Descansa en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Está portando la unidad. Por lo general, las músicas folclóricas han sido el soporte para hacer la canción social o canción de protesta, pero como le mostré al principio, con los tangos de compositor argentino, no solamente los ritmos folclóricos se han utilizado para ello, incluso el de rock se ha utilizado también, y le voy a dar un ejemplo también en Argentina, de un caso muy particular, de un dueto que en su momento presentó. Ya vamos a escuchar una parte de esta canción, La Marcha de la Bronca. Y esta canción llama poderosamente la atención porque esta canción es presentada en 1970 en medio de una dictadura militar en Argentina, ¿sí? Y incluso es grabada por uno de los sellos, imagínense, CBS, en ese momento graba esta canción, y cuenta el autor Miguel Cantillo, el integrante del dueto Pedro y Pablo, que pudo hacer esta canción primero que él era muy joven, que tenía alrededor de 17, 18 años, y que la temeridad de la juventud pues lo llevaba a hacer una canción en esas condiciones sin medir las condiciones, la situación en la que estaba viviendo su país. Y que lo otro, encontrar un productor que aceptara hacer una canción de esas condiciones y publicarla en un país que estaba viviendo precisamente un gobierno militar como el que estaba viviendo Argentina en ese momento.
Entonces escuchamos un poco de la Marcha de la Bronca en la versión que hicimos en su momento. Nunca cuando ríen satisfechos, nada haber comprado sus derechos. Nunca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Nunca cuando abren la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava y de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para que ha bailado las baratas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. Marcha juntos, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder como bronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque mandan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roban asaltante, pero también roban comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bueno, entramos a Colombia. En Colombia se dio también una manifestación en torno a las músicas sociales. Y en particular, pues muchas canciones fueron presentadas por este dueto muy popular en Colombia, Ana y Jaime, pero la mayoría de esas canciones eran compuestas por un personaje de aquí de la región. Nelson Osorio, nacido en Calarcá, Quindío, era un abogado con ideales y pensamiento de izquierda, radicado en Bogotá, también cercano a los elementos publicitarios, y que tuvo la oportunidad de trabajar en los medios de comunicación cuando se iniciaba todo el tema de la televisión. Entonces él tuvo varias canciones que fueron interpretadas por Ana y Jaime con ese sentido de canción social, pero obviamente la más famosa es esta canción Ricardo Semilla. Hubo otros compositores como Pablo Gallinazos y Su Flor para Mascar y otros tantos que en su momento también hacían sus canciones. Nuestros gobiernos no, pues solamente tuvimos un gobierno militar que duró muy poco tiempo porque hubo unos acuerdos ahí con los otros gobernantes o más bien líderes de este país y pues bueno, eso es otro cuento, pero escuchemos lo de la Ricardo Semilla, que es uno de los referentes de nuestra música social aquí en Colombia. Cantando canciones frescas y no olvidar sus placeres. Ese día todos los años son muy silencio. Dejo que la alegría regala bien los sucesos. Ay, 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 ay. Regala bien los sucesos. Ay, 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 ay. Regala bien los sucesos.
tierra. Las palabras que traemos son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Ahora nos vamos acercando más a lo que es la actualidad, porque se siguieron haciendo músicas, de hecho siempre ha habido, en tanto haya esa desigualdad social, haya algo que reclamar, pues el artista utilizará su lenguaje artístico para manifestarlo, ¿no? Y aquí tenemos tres ejemplos de ello. Uno es que vamos a colocar, es uno de los trabajos que nos ha tocado hacer en medio de esta pandemia para continuar activos, y son los trabajos multipantalla con los muchachos, pues obviamente tratando de protegernos de este problema de salud mundial. Vamos a escuchar una parte de lo que es el bambuco de Eugenio Arellano. La familia Arellano es una serie de músicos de Buga Valle, que lamentablemente pues vivieron muy de cerca lo que ha sido la violencia en nuestro país, ya que en ese avión de Avianca que hizo explotar, dicen que Pablo Escobar, pues iba el hermano de él, Gerardo Arellano, un famoso tenor colombiano, que se desplazaba precisamente de Bogotá a Cali para ir a visitar a su familia, ¿no? En ese avión muere él, y Eugenio pues es uno de los músicos destacados de ese momento, y ha escrito varias canciones con ese sentido social. Esta es una de las más populares y más conocidas, Hay que sacar el diablo. Siempre la misma cosa para poder, para que la justicia traiga la paz. Hay que sacar el diablo y más que hacer. Que suenen explosiones de inteligencia sobre el herido vientre de mi país. Un pueblo desde niño tome conciencia que la violencia no lleva un fin, aunque ya sea. Bien, se queda uno impresionado con que estos mensajes de estas canciones siguen vigentes, lamentablemente, porque no avisora uno que se den cambios significativos en este país. Estamos en esta parte mostrando como los trabajos que recientemente o los músicos de actualidad han estado haciendo en torno a la canción o la música protesta. Ahora les voy a presentar una cumbia que fue el tema de una película en la cual fueron convocados por Carlos Gaviria, el director de cine, los músicos Leonardo Gómez Jatín y Diana Hernández, la María Mulata, conocida muy popular en Colombia con sus versiones de la música del Caribe colombiano, la música folclórica básicamente, y ellos, la canción musicaliza una película que envía el mensaje del desplazamiento masivo de las personas que sufren, sobre todo de los campos, a los sitios urbanos. Y en ritmo de cumbia, como pueden ver, son muchos los ritmos que se utilizan para mandar el mensaje social. En ritmo de cumbia ellos hicieron esta canción. Escuchemos un poco de
¿A dónde van? Bien. Y por último, escuchemos a una cantautora de Medellín, Luz Marina Posada, también que ha alimentado el repertorio de la música colombiana y con sus canciones, y en particular muchas de ellas con un sentido social. Esta es una de las canciones precisamente que más se ha popularizado de su repertorio, a pesar de tanto gris. Escuchémosla en la voz de la compositora Luz Marina Posada. La efectiva línea del día, junto al televisor ya no cielo rojo, la voz de radio, pero calladita y sin alargar. La esperanza siempre madruga, porque empieza a brillar más temprano que el sol. Y esto es su perfume antes que la flor. La he visto antes del alba pisando el polvo, mirando firme, subiendo hasta donde dibujando el mundo sobre un pizarro, ordenando su taller, va encendiendo su camino. Tiene tantos rostros, vanidad en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace en cada despertar. Las manos siempre dispuestas a dar, tantos corazones que no quieren cautivar. Dar con su vaga blanca aliviando. Bueno, el mensaje de esperanza que nos da Luz Marina, de positivismo, de que en manos de cada uno está el cambio social que le podríamos dar a este país. Bien, les mencioné al principio que les iba a hacer una referencia más cercana de las otras manifestaciones musicales que sean, no solamente a nivel de las canciones, o más bien de las canciones, pero en eventos que se suponen eventos festivos, ¿no? O pueden ser
tipo carnavales, fiestas de pueblo, donde siempre se ha dado esto, pero en particular el carnaval, que todos lo conocemos con la referencia directa del Carnaval de Barranquilla. Estos son espacios que se prestan mucho para la denuncia social. Quiero llamar la atención en este momento sobre un festival que se realiza en Cádiz hace varios siglos, ¿no? Pero que desde la década del 60 tomó una connotación a nivel mundial muy importante a través de todo lo que son sus comparsas y organizaciones de teatro musicales, de la cual vamos a ver un ejemplo. Este festival es muy importante, tiene una gran acogida a nivel mundial hasta el punto de que en el teatro donde se realiza la final casi que es imposible conseguir una entrada porque están vendidas con años de anterioridad. No voy a colocar el segundo porque fue con el que hicimos la introducción, es la comparsa de la Gran Muñeca del Carnaval en Uruguay, y luego miraremos el tercero. Entonces veamos una muestra de lo que es una comparsa en el Festival de Cádiz en España. Abuelo, siéntate a mi vera, que necesito hablar contigo, pero te quiero que comprendas que tu niñita ya ha crecido. Abuelo, siéntate conmigo, porque quiero que me explique qué pasaba por tu mente, porque empeñaste en mi futuro, dando tu voto a los de siempre, de siempre, de siempre. Que no te duele, que haya luchado por tener mi carrera, en mi diploma en la papelera, para acabar siendo una camarera. Dígame, porque lo has hecho, que siempre me decía que era tu único derecho. Da su foto sin vergüenza, que amordaza mi derecho, y golpea sin oración la cabeza. ¿Por qué? Da su foto el que me obliga a separarme de lo mío, a buscar una salida lejos de nuestra familia, porque tú lo has consentido y me sientes al verme. Cuando me vuelvo llorando, cada noche en un trabajo, basura donde me están explotando, comprendo que tengan miedo a los nuevos partidos, que prefieran viejo y malo que lo que no has conocido. Pero cuando eches tu voto, piensa lo que son cabrones han hecho conmigo, han hecho conmigo, han hecho conmigo. Muy bien. Y vamos a escuchar ahora, el 2018 en particular nos ubicó en una lucha en defensa de la universidad pública. Tanto en Argentina como en Colombia estábamos desarrollando sendos movimientos en defensa de nuestros espacios de formación profesional para el pueblo, ¿no? Y en Argentina, estudiantes y profesores del programa de licenciatura en música de la Universidad de San Martín hicieron esta canción en ritmo de milonga, precisamente llamando la atención a toda la sociedad de la defensa de la universidad pública. Estudiando muy de un pueblo, mejor plantarse en la vida cuando el saber se cultiva. Más cerca está la verdad y está la universidad, con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa, que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arena mentirosa. Ignorantes y corruptos que ocultan
impuestos, definieron presupuestos y salarios con monedas. Pueblo y claustro no se quedan diferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro empleo es el mismo. La ignorancia es el abismo y el entreguismo el veneno. Ya vamos llegando al final de mi participación en esta cátedra abierta. Llego a lo local, ¿no? Como les decía, hicimos una movilización en defensa de la universidad pública y particularmente nos involucramos en la comunidad de música en esas movilizaciones que desde Manizales comenzaron a presentarse, a generar cierto tipo de simpatía en otras ciudades, porque estas arengas que nosotros organizamos aquí para esas marchas, pues también fueron solicitadas para, o por lo menos se tomaron como referencia para hacer situaciones similares en otras ciudades. Voy a mostrarle un poco de lo que nosotros hacíamos acá en Manizales. Primero, pues obviamente todo este ejercicio implica... un momentico que me pasé. Implica un trabajo, pues uno lleva estas actividades a la marcha como tal, pero obviamente eso hay que prepararlo, hay que hacer unos arreglos y luego hacer los montajes. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo estábamos haciendo un montaje de ese tema. Les voy a mostrar el montaje y luego en la marcha cómo funcionaba. Bien, y en la marcha se veía así. Bueno, finalizamos ya esta charla. Yo creo que en tanto existan esas injusticias sociales, esa inequidad social, pues el ser humano va a encontrar formas de manifestarlo. Y la música es una de ellas, una de las que más motiva a llevar más gente a la calle, en la medida en que ojalá podíamos ir a las calles a celebrar logros de bienestares de la sociedad y no tanto ir a reclamar. Muchas gracias por su atención. Profesor Jorge Javier, muchas gracias. Ha sido usted muy amable, una presentación muy bonita. Igual también, Andrés, su presentación. Veamos, estaba mirando aquí en redes, no veo preguntas. No sé si de pronto de los asistentes aquí en el Google Meet alguno tuviera alguna pregunta que quisiera plantear a nuestros ponentes de hoy. Bueno, no sé, mientras de pronto alguno de ustedes se anima,
Em, Me parece que hay un elemento y es como termina el profesor Jorge Uriel, que bien puede también complementarse un poco con la presentación que nos ha hecho eh, Andrés, y es que eh, efectivamente recuerdo muy bien el 2018 y digamos, esta participación de los muchachos en las marchas, que me hacía pensar que aquí algo nuevo estaba pasando, y es que quisiera tomar los planteamientos del profesor Jorge Biel en el sentido de la música es un lenguaje, y siento yo que a ver, si bien es cierto, los muchachos en la protesta de este año han expresado que ellos iban a hacer lo que no fuimos capaces otras generaciones, lo cual en parte me parece bien, pero en parte también habría que matizarlo con esas experiencias históricas. También es cierto que hay elementos nuevos, y entonces siento yo que en los últimos años la movilización ciudadana ha tomado el lenguaje de la música, es decir, de pronto lo que hemos visto, y el profesor José Uriel nos ha ilustrado muy bien en el transcurso de la historia, ha sido música que adopta, digamos, la problemática social y la expresa, pero en estos últimos años siento yo que ha sido más bien la protesta la que ha adoptado un lenguaje musical, y esas últimas imágenes del profesor Jorge Uriel de 2018 me parecen, digamos, como en ese mismo sentido. Eh, no queriendo decir que son las únicas, a mí me ha llamado mucho la atención, hicimos otro de los programas sobre música, por ejemplo, con el ejercicio de las batucadas, por ejemplo, en todo lo que ha sido la protesta, todo lo que fue, digamos, la celebración, el jolgorio que despertó el acuerdo de paz en Bogotá, y ahí había una participación muy activa dentro de la misma movilización, y las batucadas han sido un elemento muy interesante. Y lo otro que siento también es un poco lo mismo lo que nos ilustra Andrés en las presentaciones que hace, pues digamos, de las personas de gran reconocimiento, eh, como esta muchacha Lucía, como también la muchacha aquí en Manizales, que digamos que también han logrado integrar de otra manera, me parece a mí, ese lenguaje musical en la movilización social. No sé si de pronto ustedes, los dos, quisieran eh, hacer alguna referencia a esta idea, cómo la movilización ciudadana también ha adoptado un lenguaje musical, y si ustedes comparten esta idea o definitivamente, digamos, estoy exagerando. Además, creo que un poco lo que señalaba Andrés, la posibilidad de estas nuevas tecnologías han hecho, digamos, que haya como una mayor cercanía, una mayor sintonía, casi que una mayor inmediatez entre la creación de los artistas y digamos, y el mensaje y la expresión social. No sé, me parece que también hay unos fenómenos nuevos, digamos, un poco esta idea de cómo la protesta ha adoptado una lenguaje musical y el papel de estas nuevas tecnologías. ¿Ustedes cómo lo ven? No sé si quieren... Pues si quiere empiezo yo. Profesor, yo creo que es un lenguaje incluso más que musical, es un lenguaje estético que muy sincronizado entre otros, porque la música también, o sea, va por un lado, pero entonces también está toda la parte de ya no solo de graffiti, sino de murales. Yo creo que yo no recuerdo algún proceso de movilización anterior que haya generado tantos murales de apropiación de ciudad en espacios públicos, porque sí está el espacio de graffiti y se pintaban las paredes igual, pero digamos que terminaba siendo casi que un recuerdo de lo que pasó alguna vez, pero no hay un esfuerzo estético tan grande. Es que ver los murales, por ejemplo, aquí en Manizales y en Bogotá, que se han hecho trabajos realmente artísticos, o sea, no es simplemente el muchacho o la persona pues que pasa y grafitea y deja el mensaje, sino que realmente hay hay una apropiación estética muy grande de mensajes, ya no como inmediatos. Entonces lo que veíamos antes, viva el paro del 25 de octubre, por decir cualquier cosa, ¿cierto? No, resulta que ya son mensajes casi que terminan siendo mensajes transversales de cualquier movilización, cuando pasamos y vemos mensajes de estado criminal. Pues es que eso era un mensaje que hace muchos años está en Colombia, pero no se había apropiado las calles de eso.
lo cual yo creo que es interesante. Lo que pasó hace poco, una marcha con todo el tema de los falsos positivos, de ir pintando cada uno los croquis de las personas, de los más de 6.000 entonces, y todo un recorrido, y esto va acompañado por la música. Entonces yo creo que, y la visibilización que dan las redes sociales, o sea, hace unos años, si esto pasaba, creo que se quedaba muy corto en nivel de medios de cubrimiento. Resulta, ahora las redes hacen casi que documentales al respecto, y si vemos entonces como en las marchas distintas representaciones musicales, grupos que están ahí tocando, digamos como lo que mostró Jorge Uriel, pero también entonces ya artistas un poco más, lo que se habla del caso de Ariana Lucía, entonces que en alguna de las marchas estuvo o sea, ya en una tractomula y sonido y tal, y se presentaron varios artistas. Es interesante, yo creo que es que para mí, yo creo que también hace parte como ya bueno, así, este despertar, que bueno, ya antes marchaban los de siempre, ya hay un movimiento como mucho más grande y en ese sentido mucho más visible. Gracias, Andrés. Profesor Jorge Uriel, ¿cómo ve el asunto? Sí, yo creo que es que hay un gran descontento de la juventud evidenciado en todas las movilizaciones que se han dado, hasta el punto de poner en riesgo sus vidas y salir en medio de una pandemia como ocurrió este año, pues cuando los picos de pandemia estaban altísimos. Porque básicamente lo que se le ofrece el sistema a las nuevas generaciones no los tiene satisfechos, no les dan una garantía como de tener un proyecto de vida exitoso, ¿cierto? Y quieren que haya unos cambios. Y yo creo que eso lo lleva a que salgan a las calles, a que se manifiesten. Y se manifiestan de todas las formas. Para ellos el lenguaje artístico, y para el ser humano el lenguaje artístico es primordial en todas las épocas de la civilización humana. Y en particular en esta ocasión pues se está utilizando no solo la música, sino todas las manifestaciones artísticas. Ya lo mencionó Andrés, no solo la plástica se está utilizando para hacer pues todos los murales, sino que también los artistas escénicos están haciendo sus montajes, salen a las calles, hacen también sus comparsas. A nosotros también nos acompañaban los danzantes en medio de las marchas. Entonces, yo creo que en medio de todo es hacer una protesta, una movilización pacífica, y hacerla además con un mensaje claro, hacerla estéticamente agradable y visible para que no sea fácilmente rechazable, porque obviamente el aparato de Estado tiene esa campaña siempre de señalar la protesta social por donde sea, ¿cierto? Y obviamente todos los medios de comunicación hacían lo mismo, ¿cierto? En unas movilizaciones grandísimas, y ellos estaban pendientes era que se presentara el altercado para ellos filmar ese pedacito. Entonces, yo creo que, como lo manifesté al final de mi disertación, pues, en tanto sigan existiendo esas desigualdades sociales, pues no podemos esperar menos que la gente reclame, y va a reclamar con lo que esté cerca a su idiosincrasia y lo cultural. Y entonces los indígenas utilizan su idiosincrasia, la gente de las ciudades lo utilizan, las generaciones jóvenes utilizan también sus formas y lo que tienen más cercano, y lo van a seguir haciendo. Entonces yo creo que en tanto esto no sufra una modificación para bien, pues vamos a seguir viendo marchas en ese sentido, y ojalá podamos llegar a hacer marchas lúdicas para ir a disfrutar, sí, por el sano ejercicio simplemente del disfrute de lo artístico, ¿no? Pero en tanto esta situación de esta sociedad siga así, pues obviamente seguiremos saliendo, pero a marchar y utilizando la música para hacer denuncia, para hacer reclamos, para hacer exigencias. Esperemos que en algún momento esto cambie, porque no se ve en el panorama pues cercano que esto vaya a cambiar. Sí, efectivamente, yo comparto la idea digamos, de las posibilidades de cambio. A veces creo que somos o muy optimistas o muy pesimistas en ese sentido, pero yo veo que ahí se están produciendo unos cambios muy importantes, muy interesantes. Es decir, la canción de la muchacha que nos presenta Andrés es muy interesante, ¿no? Cómo arranca ella diciendo, yo también tengo ganas de matar. Y eso no es que solamente lo tengan otros, pero ella adopta una decisión y es que no lo quiere hacer.
Entonces me parece un cambio muy significativo también en el sentido de decir, sí, ustedes practican violencia también, yo lo podría hacer perfectamente, pero eso no lo quiero hacer. Y entonces, a partir de ahí, digamos, la idea de esta es mi tierra, quiero que me maten, no, saben que hay un riesgo enorme, pero al final de la canción me parece muy interesante y es decir, no tengo por qué chupar sus balas, ¿no? Me parece que hay como una idea de toda la canción de hay una violencia, sé que la practican conmigo, yo también quiero responder, pero no quiero hacerlo, y al final también el mensaje de no tengo por qué dejarme matar, no tengo ni por qué caer víctima de la violencia, ni la tengo que practicar, pero también voy a defender mi vida. Me parece que hay unos cambios que de pronto todavía son muy pequeños, pero me parece que son de hondo calado y que ojalá efectivamente esto nos pudiera llevar a otro puerto efectivamente muy distinto. Creo que la sociedad colombiana no está condenada a la violencia, no está condenada a los niveles de degradación moral, de degradación económica que hemos vivido. Y no sé, pienso que hay algo allí muy en el fondo que se está moviendo, que ojalá efectivamente logre tomar cuerpo y efectivamente le dé el sentido al lenguaje musical de otras dimensiones y de otros problemas de pronto. Bueno, de nuevo agradecerles a ustedes dos, Andrés y profesor Gabriel, de esta muy bonita presentación de hoy. Me gustaría escuchar sus palabras de cierre. Si quiere empezamos también, Andrés. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación y qué interesante es poder abordar la importancia que tiene la música en los procesos, no solo de movilización como tal, sino en los procesos sociales, ¿no? A ver, hablar del tango me pareció muy interesante que Gabriel, o sea, mostrara esos dos casos de esos dos grandes tangos, o sea, hablar de Cambalache y de Tormenta, o sea, con todo ese concepto del desencantamiento del mundo, es muy interesante que ver que la música es más que música, llamémoslo así, sino que va absolutamente amarrada a un montón de procesos sociales y muy chévere este espacio, profesor, y pues muy interesante poderlo tener en vivo con estudiantes o en un escenario un poco más grande también. ¿Por qué no soñarnos algo más grande? Listo, gracias Andrés. Gracias. Profesor Gabriel. Bueno, muchas gracias Carlos Eduardo por la invitación, a Andrés también por su aporte, que me parece muy interesante lo que se está haciendo actualmente con la música en los mensajes de protesta. Y pues, bueno, creo que mi conclusión es que históricamente la humanidad va a seguir utilizando los lenguajes que estén a la mano para manifestarse en torno a cómo está viviendo en su sociedad. Y yo creo que en el caso pues, de la actualidad, pues lo más próximo es en nuestra música, el arte en general, y por eso vemos lo que se ve en los diferentes centros urbanos. Yo agradezco mucho la invitación, espero que este material que queda grabado pueda ser multiplicado pues, y pueda ser visto por muchas más personas. Y como fue un placer, con mucho gusto haber presentado parte de mi trabajo en este espacio. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Profesor Gabriel, muchas gracias a usted también. Efectivamente, pues ya les comunicaré, estamos subiendo estas grabaciones de estas sesiones al canal de YouTube de la Cátedra Libre. Ya les comunicaré a ustedes cuando lo realice. Efectivamente, lo hemos estado utilizando cada una de estas cátedras como una parte complementaria de la formación de los estudiantes. Creo yo que ha habido una muy bonita difusión y pues bueno, desearles a ustedes que tengan una muy buena noche, un feliz fin de semana y para todos nuestros asistentes también hoy agradecimientos a ellos y bueno, ya les avisaré para poder contar con las nuevas sesiones que realicemos en un futuro y la grabación de esta cátedra. Muy buenas noches para todos y todos. Feliz noche, hasta luego Andrés, que estés bien. Feliz noche, Gabriel, feliz noche, Carlos, para todos. Chao. Luego.